Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Comenzamos este encuentro que tendremos el gusto de compartir el testimonio de vida de Enrique Yo. Hago una pequeña contextualización de este encuentro en que está enmarcado, que es un ciclo de diálogos con la cultura que aborda testimonios y vidas de santidad contemporáneas. A partir de la exhortación apostólica que publicara el Papa Francisco el año pasado, Gaudete et Exsultate, nos pareció que en esa publicación había también un llamado profético del Papa Francisco a volver a poner en agenda la santidad como un desafío y una propuesta de vida para el hombre contemporáneo, ¿no? Muchas veces la santidad, incluso lo dice el Papa, se remite a imágenes de la vida contemplativa o eremítica. Sin embargo, encontramos en este siglo pasado, siglo XX, muchos testimonios de personas, varones y mujeres, que vivieron y fueron felices siguiendo a Jesús en los lugares donde les tocó desempeñarse en su vida cotidiana, que fueron padres de familia o madres, o sirvieron en una fábrica, o encontraron en su trabajo una vida de santidad. De manera tal que nos parecía muy importante que la UCA recogiera esta exhortación, precisamente como es la característica del documento del Papa Francisco, y se propusiera llevar a la agenda pública la santidad como una propuesta para el mundo de hoy. Este ciclo viene recorriendo los testimonios del cardenal Pironio, Cecilia Perrín, Chiara Luce Badano, Wenceslao Pedernera, que han sido los testimonios que fuimos recorriendo en este tiempo. Y hoy nos toca recordar y hacer presente entre nosotros en la comunión de los santos Enrique Yo, empresario, padre de familia. Bueno, ya nos contarán mucho más quienes tendrán el honor de acompañarnos. Desde el ICU queremos agradecer la presencia de todos ustedes, pero especialmente a las autoridades de esta casa de estudios, el doctor Miguel Schiavone, rector de esta universidad, el vicerrector de integración, el padre Gustavo Boquín, y a todos los institutos del vicerrectorado que acompañan este ciclo. Hoy en especial tenemos la presencia de la Dirección de Compromiso Social y Extensión, Juan Cruz Hermida está a mi derecha y que ahora le cederé la palabra, pero también están el Instituto de Pastoral, el Instituto para la Integración del Saber, la Cátedra Pontificia, el Instituto de Matrimonio y Familia. Y también tenemos a Diego Ferreira de la Facultad de Ciencias Sociales que nos acompaña. Y también agradecer el acompañamiento de instituciones del laicado, como por ejemplo el Departamento de Laicos, el Departamento de Movimientos Eclesiales y Nuevas Comunidades de la Arquidiócesis de Buenos Aires, el Centro Latinoamericano de Evangelización Social, que hoy será quien modere la mesa, la Acción Católica Argentina, y también la Prelatura del Opus Dei, que será quien coordine el encuentro de cierre, que será el próximo jueves, 31 de octubre, entre las 9:30 y las 13 horas, víspera de la fiesta de Todos los Santos. Así que bueno, sin más rodeos, le doy la palabra a Juan Cruz y le agradezco la presencia de todos ustedes. Bueno, muy buenas tardes a todos. En este marco de ciclo de diálogo con la cultura que acaba de presentar Pablo, voy a hacer una breve presentación de Enrique y un poco ponernos en el marco antes de armar la mesa diseñada para esta tarde. Enrique nació el 26 de febrero de 1921. Sus padres fueron Sara Torkins y Alejandro Yo. Sara muere cuando Enrique tenía apenas 4 años. Alejandro confió la formación de su hijo a un sacerdote sacramentino. Cursó sus estudios en el Colegio La Salle, donde sobresale como estudiante. A principios de 1936, después de cumplir 14 años, ingresó a la Escuela Naval Militar, que a pesar de la oposición inicial de su padre, quien quería que se preparara para dirigir las grandes empresas. En la historia de la Armada Argentina fue el más joven oficial graduado. En la Escuela Naval Militar daba un extraordinario testimonio de fe. Se casó con Cecilia Bunge en 1943, con quien tuvo 9 hijos.
En 1945, siente finalmente que Dios lo llama a cumplir una misión especial. Pensaba en hacerse obrero por su vocación apostólica y social. Y deja la carrera militar, pero un sacerdote lo persuade que debe llevar el Evangelio al mundo empresario. Trabajó en Cristalerías Rigoló, en donde llegó a ser director. Fue miembro de la Acción Católica y del Movimiento Familiar Cristiano. Junto con otros empresarios, participaba en la Organización de Ayuda a la Europa de Posguerra en 1946 y promueve el episcopado argentino, respondiendo al llamado de Pío XII, e intenta crear una entidad para que los empresarios sean más cristianos. Es por ello que en 1952 funda la Asociación Cristiana Dirigente de Empresas, ACDE. Participó en diferentes congresos, dictó conferencias y editó varias publicaciones. Fue tesorero del primer consejo de administración de esta casa de estudios y en 1957 le detectan un cáncer que supo llevar como la cruz que le habían encomendado. Su salud, a causa de la enfermedad, empeoró en 1962. El 9 de julio se pone de manifiesto el vínculo que había generado con la gente de la empresa en donde trabajaba, Rigoló. Allí agradece a quienes donaron sangre para las intervenciones prolongadas de su vida. El 27 de agosto de 1962, con 41 años, fallece. Personalmente agradezco al Instituto de Cultura Universitaria que me haya invitado a presentar las jornadas de hoy. Hace 5 años, en Compromiso Social y Extensión de la universidad, propusimos un concurso de proyectos solidarios a la universidad que fue aprobado por el Consejo Superior de ese momento. Teníamos que poner el nombre de alguien que identificara la propuesta con la que estábamos buscando para ese concurso. Por los destinos de Dios, en esos días me entregaron un CD con el documental El Apóstol Sonriente. Lo vimos y no lo dudamos. Desde hace 4 años, la Dirección de Compromiso Social y Extensión lleva adelante el curso de Proyectos Solidarios Enrique Yo. El mismo tiene como finalidad fomentar y alentar la participación de los docentes, alumnos y graduados en iniciativas que tengan impacto positivo en la comunidad. Se ha elegido la figura de Enrique Yo como inspiradora de la propuesta por ser uno de los laicos católicos argentinos más destacados por su compromiso religioso, político y social del siglo XX. A partir del concurso de Proyectos Solidarios Enrique Yo, anhelamos incentivar y fortalecer la capacidad y creatividad de la comunidad educativa para diseñar e implementar propuestas destinadas al desarrollo de las habilidades y potencialidades de los más necesitados. En estos años se han desarrollado proyectos educativos, ambientales y culturales en distintas partes del país por alumnos y graduados de la universidad. Siempre hemos podido contar con el acompañamiento y apoyo de la iniciativa de Sara, su hija, y por los directivos de ACDE. Hace unas semanas atrás, en un seminario sobre inclusión social y laboral, de que participaron algunos que están aquí presentes, participaron empresarios, sindicalistas, políticos y representantes de movimientos sociales. En el cierre, uno de los que tenía a cargo las conclusiones, recordó una anécdota de Enrique. Una anécdota que, perdón si se la robo a Sara, que comentaba que Enrique, se la robo a Sara porque ya la he escuchado de Sara, pero en ese evento él contaba que Enrique llegaba a su casa después de los problemas laborales siempre silbando. Y esta persona, al público, nos invitó a ir, porque este seminario lo que buscaba era llegar al acuerdo social en la Argentina, al acuerdo para incluir a la pobreza y el trabajo. Y él propuso de ir a ese acuerdo social silbando, porque ese es el acuerdo social que nos va a unir como argentinos. ¿Cómo estaríamos como sociedad si tuviésemos más Enríquez? Ese es el desafío que la universidad señala en su proyecto institucional 2018-2022, al tener como objetivo formar graduados expertos en humanidad, formar más Enríquez. A continuación, le vamos a pedir a Gustavo Vivona, del Centro Latinoamericano de Evangelización Social, quien estará a cargo de coordinar esta mesa, que pase al frente, como así también al doctor Juan Navarro Floria, vicepostulante de la causa de Enrique Yo, a la ingeniera Ana Pico, directora ejecutiva de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, quienes dialogarán en primer lugar con Gustavo, y luego, también que pase adelante, pero luego tendrá un espacio especial
Sara Yo de Crito es la hija de Enrique, que nos contará algunas anécdotas para compartir con nosotros. Su espacio. Bueno, realmente es una alegría hoy poder compartir con todos ustedes en este ambiente familiar, ¿no? Lo que significa para nosotros poder hacer presente la vida de Enrique, ¿no? Un testimonio de santidad. El empresario católico Enrique Shaw nació en Francia en 1921 de padres argentinos. Fue bautizado en la iglesia de la Madeleine. A la edad de 4 años su madre falleció, por lo que su ausencia la compensó con un profundo amor filial a la Virgen María. Su padre encomendó su formación espiritual, junto a la de su hermano Alejandro, al padre Goicoechea, de quien Enrique recibió la primera comunión en la Basílica del Santísimo Sacramento en 1928. Fue alumno sobresaliente del Colegio de La Salle. Por su conducta y desempeño en el estudio siempre figuró en el primer puesto del cuadro de honor. Pero lo que más lo distinguía era su profunda fe religiosa, por la que participaba de la comunión diaria y ayudaba a la iglesia como monaguillo durante las misas. A pesar de que su familia contaba con mucho dinero, renunció al confort de esta situación. Ingresó a la escuela naval, en donde transmitió un extraordinario testimonio de fe. En 1943 se casó con Cecilia Bunge, con quien tuvo 9 hijos. En 1945, Enrique fue enviado por la Marina, junto con otros 2 compañeros, a la Universidad Estatal de Chicago en Estados Unidos para estudiar meteorología. Sin embargo, cuando ya su familia estaba constituida y su carrera profesional estaba en ascenso, decidió dar un cambio de rumbo a su vida. Enrique advirtió que Dios le pedía un apostolado específico, por lo que pidió su retiro de la Marina. En primer lugar, pensó en hacerse obrero, pero un sacerdote amigo lo animó a que evangelice en el mundo empresarial. De vuelta a la Argentina, llegó a ser el director en Cristalerías Rigoleo. En ese trabajo, Shaw estableció una relación muy personal con los obreros, quienes lo apreciaban mucho. Promovió e impulsó el crecimiento humano de sus trabajadores, inspirándose en la doctrina social de la Iglesia. No pocas veces jugó su prestigio personal como empresario en función de decisiones que asumió, manteniendo coherencia con sus principios, arriesgando más de una vez su puesto de trabajo. A pesar de sus múltiples actividades, se daba tiempo para la Eucaristía y la meditación diaria de la Biblia. Fundó la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, que pronto fue integrada por la Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresa. Participó en la Acción Católica, en el Movimiento Familiar Cristiano y también fue tesorero en el primer Consejo de Administración de la Pontificia Universidad Católica de Argentina. En 1957 se le detectó un cáncer incurable y poco a poco su salud fue decayendo. Sin dejar su actividad familiar, laboral y apostólica, afrontó grandes padecimientos y delicadas operaciones. En un momento en que fue internado en el hospital, el empresario necesitaba transfusiones de sangre y fueron los mismos obreros quienes hacían cola para donarle. Una de las últimas palabras de Enrique antes de morir fue que estaba contento porque por sus venas corría sangre de sus obreros. Enrique Shaw partió a la casa del Padre el 27 de agosto de 1962, a los 41 años de edad. Uno de sus hijos es sacerdote miembro de la prelatura del Opus Dei y desde 1979 se encuentra como misionero en África. Con el impulso de autoridades eclesiásticas y de la misma Asociación Cristiana de Dirigentes, se dieron los primeros pasos para su proceso de beatificación, que completó la fase diocesana en el 2013. El proceso se inició siendo arzobispo de Buenos Aires el entonces cardenal Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco. Toda la información ahora ha pasado a la Congregación de la Causa de los Santos en el Vaticano. En una entrevista televisiva, el Papa Francisco recordó con mucho cariño el camino de santidad recorrido por Enrique Shaw. Pensaba recién cuando veíamos el video, ¿no?, que estamos en la casa de Enrique. Recién me vino esto, fue fundador de esta casa, así que bueno, realmente creo que es un regalo de Dios hoy poder hacer presente en su casa el testimonio de su vida, ¿no? Y para comenzar,
queríamos pedirle a Juan que nos cuente, de alguna manera desde el lugar que a él le toca en este proceso de canonización de Enrique, que nos cuente un poquito cómo está el estado de su causa, cómo se ha iniciado su causa, cómo la va viendo. ¿Qué nos podés contar? Yo estoy en mi casa también, hace 40 años que estoy acá en la UCA, y me gusta mucho que la UCA se acuerde de Enrique, que fue una persona que tuvo que ver con sus inicios y que creo que sigue siendo seguramente alguien que la cuida desde el cielo, ¿no es cierto? Mi vinculación con la causa tiene ya como 15 años. En el origen de esta causa de canonización es una causa bastante particular. La mayor parte de las causas de canonización las promueven, bueno, muchas las promueven congregaciones religiosas, todas las congregaciones religiosas les encanta que la madre fundadora sea santa, y está bien, tienen razón, y por eso estaba lleno de monjas que son santas y, bueno, o beatas. Otras veces son sacerdotes y son las diócesis las que promueven la canonización, o movimientos. Y en este caso es un caso muy raro, porque la promoción de la causa de canonización la hace una institución laica, laical, como es ACDE. Después Ana nos contará un poco más de esto, que fue fundada por Enrique, fue su primer presidente. Y esto es una rareza, y una rareza que por ahí incluso en la iglesia a veces llama un poco la atención, no es lo más... Y eso, bueno, quizás en el comienzo también generó alguna perplejidad, ¿no es cierto? Yo no estuve en el comienzo de la causa. Según lo que cuentan, un impulsor, uno de los que empujó para que esto ocurriera fue el cardenal Jorge Mejía, un cardenal argentino que había conocido a Enrique y que, bueno, de quien yo fui muy amigo después, así que después tuve oportunidad de hablar con él de este tema. Pero ACDE tomó la bandera, y algunos amigos y algunas personas de ACDE, que fueron los que habían trabajado con Enrique y con el apoyo de la familia también, bueno, decidieron dar este paso. Entonces, una causa, hay dos tipos de causas de canonización. Una son las causas históricas, que son aquellas que se refieren a personas que han vivido hace mucho tiempo, y otras son las causas actuales, digamos, de gente contemporánea, y esta es una de ellas. Entonces, lo primero que pasó acá fue que hubo un periodo en el cual se comenzaron a reunir testimonios de personas que habían conocido a Enrique, colegas, amigos, familiares, sacerdotes, obispos que lo habían tratado, antes de empezar formalmente la causa. Un primer periodo, entonces, un tanto informal, si uno quiere. En el año 2005 mi ACDE me pidió si podía yo ayudar, y lo hice con muchísimo gusto, y ahí yo empecé a conocer la causa. Y permítame decir, antes de volver a la causa, yo conocía el nombre de Enrique, no tenía, y me metí un poquito, empecé a meterme en su vida, y qué es lo que a mí me resultó interesante y apasionante de esta figura. En contraste con lo que yo decía recién, ¿no es cierto?, de las madres fundadoras, de algunos santos, que uno puede sentirlo, Enrique y yo, como un contemporáneo y como una persona muy cercana, como un par, como alguien. Yo siempre digo, hay cosas que parecen tontas, ¿no es cierto?, pero es un santo que usa anteojos y que usa corbata. Claro, uno está acostumbrado a ver santos que andan con hábitos religiosos. Me acuerdo del primer santo con anteojos que yo conocí fue Maximiliano Kolbe, que me llamó la atención ver un santo con anteojos. Parece una tontería, ¿no? Pero claro, esto nos está hablando de una contemporaneidad, ¿no? Que por supuesto va mucho más allá de estas cuestiones que son puramente formales. Cuando uno se pone a ver un poquito el pensamiento de Enrique, uno encuentra algo notable, y es, él, como se le recordó recién, murió en 1962, murió a las puertas del Concilio Vaticano II, él no vio el concilio. Sin embargo, el pensamiento de él es un pensamiento que es muy conciliar. Las ideas que él expresa son las ideas del concilio. Es un precursor del concilio. Yo creo que esto no es casualidad, porque esto es consecuencia que una persona que, y esto es bueno decirlo en este ámbito de la universidad, que leía muchísimo. Tenía una gran biblioteca, una persona que tenía la posibilidad de tenerla, muy actualizado, que leía en francés, leía en inglés, y leía a los teólogos
franceses, que fueron los inspiradores del concilio. Y él mismo fue elaborando un pensamiento que coincide con lo que después se expresó en el Concilio Vaticano II. Sería muy, muy interesante, un trabajo, un desafío acá para alguien en la universidad que lo tome, hacer un paralelo o hacer una pesquisa del pensamiento de Enrique Yo con la doctrina del concilio, ¿no es cierto? Y creo que tendríamos sorpresas muy lindas. Y no solamente fue un teórico en ese sentido, no es que fue un pensador, un teórico, sino que fue un hombre práctico, un hombre que llevó a la práctica muchas de las cosas que el concilio, el magisterio pontificio, antes del concilio y después, nos fue enseñando. Yo creo que fue un convencido de lo que el concilio va a llamar la autonomía de las realidades temporales y del valor que tiene la actividad humana en la economía, en la transformación del mundo, en el caso de él concretamente, en la empresa. Yo decía un hombre que leyó mucho y que además escribió mucho. Esto es una de las dificultades que tuvo, no es que fue una gran dificultad, una de las dificultades que tuvo la causa fue la enorme cantidad de material escrito por Enrique Yo. Un hombre que escribía todo el tiempo. Escribió algunos libros, escribió conferencias, pero además escribía, tomaba apuntes y llevaba apuntes de las cosas. Bueno, y esto en una causa de colonización hay que examinarlo. Primero se examinan las cosas publicadas, y acá hubo un primer examen donde naturalmente la conclusión de los teólogos que hicieron este examen fue que no había nada en esas cosas escritas que fuera contraria a la doctrina de la Iglesia. Uno de los censores teológicos que hicieron esto fue el hoy cardenal Mario Poli. Que no era todavía arzobispo de Buenos Aires, pero él hizo este trabajo, entre otros. Pero después había que mirar también todo lo demás, y era un montón, ¿no? Una habitación entera teníamos, ¿no es cierto?, de documentación. Muchas veces hay muchos santos que nunca han escrito nada, o han escrito 4 cartas a la sobrina, y bueno, esto es mucho más fácil, pero acá no, acá era un trabajo realmente importante. Esto fue parte de todo el trabajo que hubo que hacer. Lo que a uno le impresiona de Enrique Yo, lo que a mí me impresionó, fue que en una vida muy corta, porque murió muy joven, hizo una extraordinaria cantidad de cosas diversas, buenas, y además las hizo bien, ¿no? Alguien dijo alguna vez que un santo no es alguien que hace cosas extraordinarias. Uno a veces piensa que un santo es alguien que anda, no sé, volando, levitando, volando por los aires. No, un santo no es un santo es aquel que hace extraordinariamente bien las cosas ordinarias. Y esto yo creo que es el ejemplo de Enrique Yo. Alguien que hizo extraordinariamente bien cosas ordinarias, como formar una familia, como educar a sus hijos, que habrá tenido seguramente las dificultades que todos los que somos padres hemos tenido, y habrá tenido, aciertos y desaciertos quizás, ¿no es cierto? Pero bueno, sin duda, el resultado global uno diría que es bastante bueno, ¿no es cierto? Pero digo, hay que formar una familia, y hay que formar una familia siendo muy joven, y tener 9 hijos y criarlos a todos. Digo, él lo hizo. Y trabajar en el mundo de la empresa, con una visión muy original y muy innovadora, ¿no es cierto?, acerca de la empresa como una comunidad de personas donde el capital es importante y el trabajo es muy importante, donde cada persona cuenta. Lo que uno recoge, lo que uno ve los testimonios que dieron las personas que trabajaron con él, sus obreros, sus empleados, sus secretarias, ¿no? Es de una persona que estaba atento a la necesidad de cada uno de los que trabajaban con él. Y esto, los que tenemos alguna tarea o responsabilidad profesional o a veces dirigencial y demás, sabemos lo difícil que es. A veces uno, hasta sin querer, es como que no le presta toda la atención que merece cada uno de los que tiene delante, y todos los testimonios coinciden en que no, él estaba atento a la necesidad de cada uno y viajaba por su trabajo y tenía que viajar a Estados Unidos, entonces avisaba, me voy de viaje, ¿quién necesita algo de Estados Unidos? Claro, ahora uno va a Estados Unidos y vuelve muy fácilmente. En esa época no era tan sencillo, era una cosa mucho más extraordinaria que alguien viajara. Bueno, pero él se ponía al servicio de los demás. Son pequeños ejemplos, ¿no es cierto? Entonces yo digo, esto creo que es lo notable. Y es un contemporáneo, está bien, ha muerto hace ya 60 años, pero
pero es un contemporáneo, es un hombre que vio televisión y que habla de la televisión. No conoció Internet, a lo mejor por suerte para él. No hubiera tenido tiempo de leer y de escribir tanto si hubiera sido, como comentábamos recién hace un rato con el rector antes de entrar, lo esclavos que somos de la tecnología. ¿Cómo hubiera vivido él el uso de la tecnología que tenemos ahora? No lo sabemos. Pero lo que tenía disponible en ese momento sí lo usó, y lo usó bien. Y fomentó la lectura, y fomentó la casa del libro, y que la gente y se comprometió con la creación de la Universidad Católica, porque sabía la importancia. Por ahí hay un documento afuera, si alguno quiere verlo, que testimonia su paso por el momento fundacional de la UCA, y apoyó eso como algo valioso para la sociedad y para la Iglesia, y se comprometió con el tiempo que vivía. Enrique estuvo preso, y estuvo preso por la fe. Esto parece una tontería, pero no mucha gente puede decirlo. Acá hay muchos jóvenes que probablemente no sepan que en su... Bueno, no es esto, a ver, es historia, no es un tema ideológico partidario, pero en la primera época del peronismo, Perón terminó persiguiendo a la Iglesia y quemando iglesias y poniendo presos a los curas, y echando vivo una cantidad de otras cosas, y poniendo presos a muchos dirigentes laicos. Y Enrique estuvo preso por ser un dirigente laico, católico, comprometido de la Acción Católica. Y también en la cárcel o en la prisión dio testimonio, y también hay testimonios hermosos de la gente que compartió esa experiencia con él, y de cómo él se ocupaba y preocupaba por sus compañeros de aventura, que claro, después salió, pero uno no sabía, ¿no? Cuando las cosas terminan bien, bárbaro, pero cuando uno está en el momento no sabe cómo va a terminar. Así que diga, esta es la figura que a mí me parece que es tan atrayente, y que sería tan bueno para la Argentina de este momento. Por ejemplo, los santos cumplen varias funciones, ¿no es cierto?, en la vida de la Iglesia. Los santos son intercesores, pero los santos son también modelos, son ejemplos, no porque hayan sido perfectos en todo, no porque todo lo que hayan hecho sea imitable, pero sí porque muestran un camino, muestran un horizonte, y yo creo que en este sentido eso ocurre. Vuelvo y termino con esto. Bueno, la causa fue avanzando, se hizo un enorme trabajo de investigación histórica. Ustedes vieron por ahí una foto que era el momento de clausura de la fase diocesana. Las causas de canonización primero se tramitan en la diócesis, donde en principio donde murió la persona, y en este caso donde vivió también. Fue en Buenos Aires. Efectivamente, quien comenzó la causa, el arzobispo, era el Monseñor Bergoglio en ese momento. Yo creo que cuando comenzó la causa él no estaba demasiado entusiasmado, pero ahora les digo por qué digo esto enseguida. Fue un enorme trabajo y se juntó una enorme cantidad de documentación, y por eso ustedes vieron desde esa foto de la clausura de la investigación diocesana que se hizo acá en la UCA, presidida ya por el cardenal Poli, que ya en ese momento era arzobispo, donde se remitió a Roma toda esa documentación. Bueno, eso ha ido avanzando. En Roma se hizo todo el trabajo que hay que hacer en Roma, que es presentar una documentación, la Positio y una cantidad de otras cosas, y esperamos que en un tiempo más o menos pronto podamos tener lo que es el cierre de la primera etapa de la causa de canonización, que es la declaración de heroicidad de las virtudes, donde el siervo de Dios, como hoy debemos llamarlo Enrique, se convierte en venerable. Mientras tanto, siguieron pasando cosas, porque hay mucha gente que reconoce que es un intercesor valioso, Enrique, y se le han pedido favores, y hay muchos testimonios de favores recibidos, y alguno de ellos fue más que un favor, y entonces hemos hecho, el año pasado, este año, un proceso de investigación de un posible milagro obrado por intercesión de Enrique. Los milagros los hace Dios, no los hacen los santos. Es Dios el que hace los milagros, pero creemos que hay personas, que los santos interceden para que esto ocurra, y bueno, hay un caso de que no conviene hablar demasiado detalle, porque es un tema que está todavía sujeto al juicio de la Iglesia, pero uno puede decir esto: un proceso que se hizo, la curación inexplicable de un chiquito que tuvo un accidente grave,
Este proceso se terminó este año, me tocó llevarlo a Roma y entregarlo en la Congregación para las Causas de los Santos, y habiendo un milagro posible, esto hace que la otra parte del trámite pueda ser un poco más veloz quizás. A mí me hace mucha ilusión que la causa de Enrique está en una fase bastante parecida y con una coincidencia bastante grande en cuanto al tema del milagro con la del cardenal Pironio, del que acá se habló en este ciclo también. Pero yo creo que sería una pareja de santos fantástica para Argentina, ¿no? Un sacerdote, obispo y un laico padre de familia, si a lo mejor quien dice pueden ser beatificados juntos, ¿no es cierto? Porque también en el caso de Pironio hay un milagro de la curación de un chiquito, ¿no es cierto? Bueno. Se presentó esto. Cuando tuve el honor y el gusto de llevar este proceso, lo pude ver al Papa Francisco, y le dije, vengo a Roma para esto. Y entonces el comentario que me hizo fue, qué bueno, es una causa que me gusta mucho. Dice, espero que ande rápido. A la cual yo le dije, depende de usted. Pero bueno, tenemos además eso, ¿no es cierto? Y el Papa se ha convencido, creo, porque más de una vez lo ha mencionado a Enrique como un modelo de empresario. Más que un modelo empresario, el Papa tiene alguna dificultad con los empresarios y con el capitalismo y esas cosas, ¿no es cierto? Pero cuando ha hablado de esto, dice, bueno, pero también se puede ser santo siendo empresario. Y yo conozco un caso, ¿no? Y bueno, creo que es muy lindo que él haya también descubierto esto como lo hemos ido descubriendo otros, y ojalá lo descubran muchos más. Así que, no sé, gracias a la UCA por dar esta oportunidad para los presentes y para los que nos están viendo o nos verán quizás por la transmisión de este acto, que pueden descubrir esta figura, yo creo que maravillosa, que el Señor nos ha regalado a la Iglesia y al país. Cuando recién nos contabas un poco la historia de Enrique y hacías presente esto de que estuvo unos días presos, ¿no? por su fe, pero involucrándose en las cuestiones sociales, ¿no? No estuvo al margen en épocas difíciles. Se me hacía presente también que hubo otros santos laicos, ya mundiales como europeos, como Schumann, de Gasperi, Adenauer, que también tuvieron esto en común, ¿no? Que estuvieron presos. Tal vez es otro signo más a tener en cuenta a la hora de la causa, ¿no? El vivir la fe muchas veces supone esto de la entrega y el ofrecimiento y el padecer, ¿no? De tantos también santos que han tenido en común esto de estar privados de la libertad. Y recién dijiste algo que nos introduce también al testimonio de Ana, que es esto de que se puede ser empresario y santo. Con Juan somos abogados. No sé si hay más abogados acá. Alguno veo por ahí, hay algunos abogados. Y ustedes saben que no tenemos muy buena fama, ¿no? En general, dicen ser abogado y santo es como... Pero tenemos algunos, tenemos a Santo Tomás Moro, San Cayetano dicen que estaba ahí, y además, bueno, tenemos a María, que es abogada nuestra, y como si fuera poco también tenemos al Espíritu Santo, ¿no? Que es nuestro defensor, así que tenemos pesos pesados en todos lados. Así que ojo con esto, ¿no? Que es posible, ¿no? Y a mí hay algo que en particular me llama la atención, es esto. A ver, la santidad de Enrique en un área tan difícil, ¿no? Porque lo es, con desprestigio social, y sin embargo él tomó la posta, avanzó, y hoy es testimonio de que es posible ser santo y empresario. ¿Qué nos podés decir, Ana? Primero quería agradecer a la UCA. La realidad es que al ser Enrique un fundador de ACDE y de la UCA, seríamos como hermanos, ¿no? Si Enrique es el padre común, la UCA y ACDE sería la hermana menor, pero bueno, es una hermana querida. Así que bueno, es un gusto para nosotros. En los últimos años hemos hecho muchas cosas en conjunto, difundiendo la figura de Enrique Yo. Sobre el empresario santo. Enrique fue empresario, fue exitoso como empresario, es un empresario que lideró una empresa
Rigoló, no sé si ustedes la conocen, es una empresa que sigue vigente y que es de primer nivel. De hecho, cuando Enrique estaba a cargo de Rigoló, había accionistas de Estados Unidos, o sea, había sido una empresa local, luego la compraron accionistas y las reglas eran las del mundo, no es que él dirigía como él quería. Y así todo, él supo imponer sus buenas reglas, él supo discutir con la dirigencia de afuera cuando la dirigencia quería despedir gente, él supo enseñarle a sus obreros lo que era el buen trabajo, el ser buenas personas. Él supo ser un adelantado en tema de sustentabilidad. Ahora la sustentabilidad está de moda, todos hablamos de sustentabilidad y muchas empresas en mayor o menor grado la implementan o la llevan al ADN. Y Enrique hizo que la sustentabilidad fuera propia de la empresa. Fue un adelantado también porque desde hace más o menos 10, 12 años en Argentina empezó a hablarse mucho de tercerización. Se tercerizaba la parte contable, la parte logística, alguna parte de la producción. Y Enrique en su momento, cuando tuvo que cerrar la carpintería que estaba dentro de la planta, lo que hizo fue impulsar a esos carpinteros a que armaran su propia empresa, les prestó algo de dinero, entonces él tercerizó el servicio de carpintería para la fábrica Rigoló. Y para nosotros es muy importante, para nosotros, para ACDE, digo, mostrar que todo eso que hacía Enrique y yo hoy se hace, se implementa, que hay gente que quizás, no sé si tan santo como Enrique y yo, pero hay empresarios que buscan día a día con sus empresas y con sus proyectos acompañar a sus empleados, ser cuidadosos con el medio ambiente, servir a la comunidad en la que se encuentran. Entonces la realidad es que para nosotros es un desafío muy muy grande seguir inspirando no solamente a los socios de ACDE, sino también a muchos empresarios del mundo de hoy. Y una aclaración muy importante, ACDE la crearon Enrique y otras personas muy virtuosas, y una gran característica es que la forman los empresarios. ACDE es una asociación de personas. Hay otro montón de entidades empresariales muy, muy valiosas, pero están formadas por empresas. Nosotros en ACDE tenemos la suerte de tener cerca y de participar y trabajar con un montón de empresarios que son muy virtuosos, muy buena gente, algunos muy exitosos, otros en escala media, pero sobre todo empresarios que viven el día a día de sus empresas con valores. Y si vos tuvieras que destacar hoy algo en particular de él, mirando su pensamiento, su testimonio, y tuviera que dejarle un mensaje hoy a los empresarios, ¿qué nos podría estar diciendo? Primero quisiera recomendarles, nosotros trajimos un artículo, una nota de nuestra revista digital, que se llama ¿Qué haría Enrique yo hoy? Ajá. Esa nota la armamos como simulamos una entrevista en base a una charla que había preparado Sara para otra presentación. Simulamos una entrevista a Enrique y yo, ¿qué haría hoy en día con su pensamiento, con sus valores? Creo que han repartido algunos, y si alguno no lo tienen, tenemos más disponibles. Y yo creo que hay dos grandes características. Uno, que la leemos, la escribimos, la decimos, podríamos definirlo como un corazón que escucha. Enrique y yo escuchaba muchísimo, escuchaba a su familia, escuchaba a sus amigos, escuchaba a las autoridades de otras instituciones, escuchaba a la secretaria, escuchaba a los obreros. Y no solamente los escuchaba, sino que hacía carne lo que él escuchaba y acompañaba y ayudaba en lo posible a todas esas personas con las que él tenía relación. Le voy a dejar a Sara, que cuando habla de su padre nos cuenta cantidad de anécdotas. De hecho, Sara escribió un libro y en ese libro recopiló testimonios de personas que lo conocían a Enrique, lo conocían en la casa, lo conocían como amigo, lo conocían como empresario, lo conocían en la UCA, lo conocían en ACDE, lo conocían desde el sindicato. Y todos hablan de Enrique y yo como una persona que escuchaba absolutamente a cada persona que se acercaba. Escuchaba, respondía y siempre con mucha alegría y con un corazón enorme. Y otra gran característica, y eso es lo que le decimos sobre todo a los empresarios, es que él era muy eficaz como empresario. Entonces, no era que él era santo y ayudaba a los de la carpintería o armaba un club de fútbol o
se conectaba con la comunidad y la empresa vemos de dónde saca dinero, cómo cierra los resultados o cómo cierra un balance con números positivos. Él nunca dejó de lado la parte fundamental del empresario, que según nosotros lo vemos en ACDE, es generar riqueza y con esa riqueza generar trabajo, generar desarrollo en la comunidad, acompañar a las familias que están involucradas, hacer que los empresarios que los obreros se capaciten. Entonces, yo diría que esas dos grandes cosas. Tenía un corazón enorme que escuchaba y que acompañaba, y además él era un empresario muy eficaz. Entonces, si hoy tuviéramos más Enrique y yo, lo dijo el monseñor Olivera, él lo dijo hace poco, que si tuviéramos más Enrique y yo en el mundo empresarial de hoy, y el país estaría un poquito mejor. Gracias, Ana, realmente un rico y creo que todo un desafío, ¿no? Pienso, ¿no?, en la realidad que nos toca vivir en Argentina y las dificultades que estamos atravesando y estos tiempos tan particulares, qué rol importante el del empresariado, ¿no? Y el testimonio de Enrique para vivirlo, buscarlo vivir como él lo vivió, ¿no? Esto de escuchar como una de las notas que él tuvo, hizo presente, que conocía a cada uno de los obreros, ¿no? Que sabía de sus necesidades, que estaba atento, que tenía un vínculo personal, ¿no? Esto que construía, ¿no? Esa cercanía con cada uno y los conocía por su nombre, ¿no? Eso para nosotros es súper valioso, pero también nosotros queremos que se conozca la figura de Enrique Yo como una persona santa de carne y hueso, que caminaba a la fábrica, que tuvo que ir a Estados Unidos a discutir con los accionistas, que se juntaba a negociar con el sindicato, que tenía como prioridad número uno resguardar el trabajo de la gente, porque atrás de cada empleado había una familia. Entonces, eso que pasó hace 50, 60 años sigue vigente hoy. Entonces, para nosotros es muy, muy importante destacar a los empresarios que siguen pensando de esta manera. Algunos se notan más, otros menos. De hecho, ACDE tiene una iniciativa que es el premio ACDE Enrique Yo, que cada 2 años convocamos a las empresas a que nos compartan proyectos que ellos llevan adelante para disminuir la deuda social. Entonces, cada vez que nos juntamos con ellos y nos cuentan cómo hicieron y los efectos que tuvieron, y decimos, esto es extraordinario, porque lo que hacía Enrique en su momento se replica en muchos, muchos lugares de la Argentina, porque el premio convocamos a empresas de distintos lugares. Hay algunos que tienen llegada en la comunidad, otros que tienen llegada en la provincia, unos trabajan con niños, otros con grandes. La verdad es que vemos que hay muchos Enrique y Yo, y eso es lo que queremos nosotros, seguir promoviendo la figura, pero sobre todo inspirando para que muchos lo imiten. Contanos, como para terminar, ¿no?, tu testimonio, ¿cómo fue eso del viaje a Estados Unidos? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué logró? ¿Qué propuso? En un momento los accionistas dijeron, los números no cierran, tienen que desafectar a X cantidad de personas en la planta. Enrique estaba indignado, por lo que cuentan era algo que iba absolutamente en contra de sus valores, y él se plantó con los accionistas, les dijo que él les presentó un plan, porque él era eficaz, él presentó un plan para que los números de la fábrica cerraran, redistribuía las tareas de algunos operarios y dijo, bueno, este es mi plan, si ustedes no están de acuerdo, yo me voy, pero yo no voy a ejecutar los despidos. En realidad, imagínense, un empresario joven con 9 hijos, o sea, no es que era joven, soltero y podía hacer lo que quisiera, él tenía una responsabilidad enorme en su espalda, con lo cual él se jugaba su dinero, su sueldo, su sustento, por sus convicciones de cómo administrar a la empresa, digamos, cómo defender el trabajo de la gente. Bueno, finalmente en Estados Unidos lo escucharon y él volvió, ejecutó lo que tenía que ejecutar y la empresa siguió andando. No despidieron a ningún obrero. Y seguramente fue con toda una propuesta, por un lado, y también con todo lo que era su desarrollo de vida interior y de fe, ¿no?, intercediendo, y con María ahí como socia, que seguramente lo ayudó en ese momento tan importante, ¿no?, lograr que ningún empleado fuera despedido. Bueno, gracias Ana, gracias Juan. Y vamos ahora a pedirles pasar un pequeño video de 1 minuto que nos va a hacer presente algunas ideas muy breves de Enrique
y que cuando lo veía digo, qué actualidad que tiene, ¿no? Así que los invito a verlos y a ver qué nos quiere decir hoy. De alguna manera es un mensaje de hoy, ¿no? Bueno, Sara, qué alegría tenerte a vos como hija de Enrique entre nosotros, para que hoy también nos puedas compartir. Particularmente, bueno, te vamos a pedir que nos cuentes, ¿no? Cómo fue Enrique como padre, cómo fue como esposo, ¿no? ¿Cómo era la vida familiar, la intimidad familiar? Bueno, primero quiero agradecer al doctor Schiavone, a los organizadores del ciclo de la cultura, al padre Boquín, a todos los que nos están acompañando, ¿no? Y bueno, yo tengo muchos recuerdos porque tenía 16 años cuando murió, así que lo tengo bien presente, como era en su casa, ¿no? Y es cierto que lo que yo más recuerdo y que es el tema de su alegría. Cuando él estaba en la casa era una casa muy alegre. Y es cierto, él entraba y abría la puerta con la llave, subía en el ascensor y silbaba. Y yo me acuerdo que sentía una alegría impresionante de saber que estaba llegando, y bueno, eso era algo extraordinario. Y varias amigas mías también coinciden en ese recuerdo de su alegría y de su buen humor, y como si eso no fuera tan común. Yo también me acuerdo que cuando por primera vez fui a las casas de otras amigas y encontré que había otros padres malhumorados, enojados. Me acuerdo que una vez el tío de una amiga mía, no sé qué, se quemó en una comida y dijo una mala palabra, y yo me sobresalté muchísimo, porque para mí las malas palabras las decían los chicos, pero no la gente grande, ¿no? Entonces, no me cerraba, porque mi padre en ese sentido era muy cuidadoso. Lo hacíamos enojar algunas veces, y por supuesto, porque no era una persona demagoga ni nada, pero cuando nos retaba con toda ceremonia y explicándonos. Y ahí, o sea, que a veces se enojaba. Me imagino que se enojaba, pero se dominaba, porque eran muy razonables sus retos, no eran así. Mi madre a veces era más impulsiva, de golpe algún mechonazo de pelo, pero él realmente se dominaba mucho, y en sus escritos está todo lo que él se esforzaba por dominarse, por ser sonriente, por ser simpático. Él repite y repite: quiero ser más simpático, quiero poner buena cara, aunque me incomode. Se nota que era impaciente, tenía su temperamento, pero era muy entusiasta de Santa Teresita y del caminito pequeño, ¿no? Y entonces es la única explicación, que en cada instante él estaba atento para hacer lo que tenía que hacer y no dejarse llevar por un estado de ánimo, por una molestia. Eso también coinciden en el buen humor, en su respeto, en su delicadeza, la gente que trabajaba con él. Pero bueno, sigo con el tema de la familia, se puede decir. Por ejemplo, en las vacaciones se ocupaba no solamente de sus hijos, sino de todos los que estaban alrededor. Me imagino que los padres de los otros chicos estarían muy contentos de que un papá se ocupe, por ejemplo, de hacerlos trotar más de 1 kilómetro, ida y vuelta. En esa época no había tantos maratonistas como hay ahora,
Pero yo me acuerdo que era una aventura y todos estaban pero re pendientes. Y una prima hermana de mamá decía, él es como el flautista de Hamelin, que van todos los chicos de atrás. Y a nadie le parecía raro, no era nada raro. Pero no es tan común que la gente se preocupe de los chicos y de animarlos y de hacerlos entretener. O sea, nadie me dijo que hacía cosas extrañas, y yo lo veía como una persona muy normal, pero lo hacía. Y ya después, cuando tuve mis hijos y contrataba animadoras de fiestas, las miraba y veía, bueno, son muy alegres. Había una que era amiga mía que había puesto una especie de empresita de animador. Y yo decía, pero esta no es la alegría de mi papá. ¿Cómo la podría definir? ¿Cómo podría tener yo esa alegría? Me parecía, era una alegría serena, intensa, se puede decir, y plena. Estaba realmente muy equilibrada, muy coherente. No era una alegría bobalicona, ¿no es cierto? Sino que él llegaba a su casa y, como él no había tenido madre, valoraba muchísimo lo que es el hogar. Yo creo que esa es la única explicación de eso, que disfrutaba de su casa, porque no lo había tenido. Entonces, en su escala de valores era cuidar mucho esa vida de hogar, que hay mucha gente que entra a su casa y patea el nido, se puede decir, se descarga de todo. Yo lo he visto, ¿no? Y se descarga y no se domina. Y no se da cuenta el daño que se puede producir un mal clima, que es bastante como destructivo. Él realmente vivía cada minuto, se puede decir, con mucha sintonía yo creo que con la voluntad de Dios en cada momento, porque no hay otra explicación, se puede decir, ¿no? Él estaba en una actitud de vivir el primer mandamiento, que es la caridad, y de querer a los que estaban alrededor de él. Y lo hacía con toda naturalidad, porque yo no me acuerdo nada extraño, nada raro. Siempre me decían, pero vos qué veías. No, yo después que él murió pensé que era santo, se puede decir, con mucha intensidad. Lo comenté con mi hermana Elsa, que está por ahí, sí. Pero nunca vi nada raro, se puede decir, era todo muy normal. Así que, bueno, y mis amigas también, hay una que me decía, y nos hablaba. O sea, él hablaba, conversaba. ¿Y qué es eso? ¿Que la gente no habla con los chicos? Lo mismo me pasaba cuando estábamos levantando los testimonios con mi hermana, con el primer postulador. Empezamos a recibir un montón de gente que quería hacer testimonios, entonces dimos una mano, ¿no? Algunos, gente más viejita. Y me contaban a veces cosas muy pequeñas. Me la contaban con lágrimas en los ojos. Y yo decía, ¿pero por qué se emociona tanto después de tantos años? Y era, por ejemplo, de Américo Monterroso, que fue gerente de ACDE. Me acuerdo que lo fui a ver y me contaba de que había ido una vez a la cristalería y con un proyecto de vender Pirex. Él, que era muy joven, este señor Monterroso, y mi padre ya era más grande, se puede decir. Entonces dice que después de haber ido se dio cuenta que era como ir a la Serenísima y decirles, voy a venderle 300 yogurt, cuando la Serenísima vendía no sé cuántos miles, y él quería vender unas cuantas Pirex a la gente que él conocía, se podía decir, ¿no? Pero me contaba, qué amabilidad la de tu papá, me decía. Me mostró todo el muestrario. Él ya sabría que no iba a poder hacer negocio conmigo, pero que sí, pero la delicadeza, el buen trato no me hizo sentir mal. Yo cuando entré ya me di cuenta que el negocio no se iba a poder hacer, que era una cosa totalmente un despropósito. Me lo contaba, pero esos detalles así, y mucha gente me repetía eso. Entonces yo pienso, ¿seremos tan antipáticos nosotros, entre nosotros? El buen trato está faltando, se puede decir, en la sociedad. Hay tanta agresividad. No Hablando del trato, ¿no? Sí. ¿Cómo era el vínculo con tu mamá de Enrique? Bueno, yo nunca los escuché discutir. Y después una hija mía le preguntó a mis hermanos. Bueno, a mí me parecía muy normal eso, ¿no? Ni siquiera lo puse en mi testimonio. Tan normal que me parecía que no discutieran, que
que cuando me tomaron un testimonio no lo puse, pero después una hija mía que está por ahí dice, pero no puede ser que no discutían. Yo digo, me imagino que discutirían, pero se pondrían de acuerdo delante nuestro. Y lo gracioso es que yo no me daba cuenta que no discutían hasta que me lo hizo notar una nieta de él, se puede decir, y mis hermanos. O sea que eran muy respetuosos, se trataban con muchísimo cariño, nada discordante, ¿sí? O sea que se esmeraba, sí, se esmeraba. Hoy en día que es un poco, bueno, hay que descargarse, lo que sea, no sé, y tantos conflictos que se podrían evitar con un poquitito más de autodominio, de respeto, ¿no es cierto? Y parecían cosas muy pequeñas, nada extraordinario. A mí ningún testimoniante de ninguna me contó nada extraordinario. Me contaban que él pasaba por la fábrica y ¿cómo se llama? Y había un agua fría y ponía la mano en el agua fría para ver la temperatura, sí. O sea que cosas así que uno dice que son pequeños gestos, sí. Pero si los recordaron durante 50 años, tenía que haber sido algo distinto. Había uno, yo lo había traído acá, pero no quiero leer, pero están todos en la recopilación de testimonios, ¿no? Que dice que él estuvo 50 años en la fábrica y que pasó por varias manos de mucha gente y que no se acuerda ni del nombre de los que ocuparon el lugar que él ocupó después, no se acuerda nada, y sin embargo de estas cositas así de cariño, de delicadeza, se acuerda de mi padre. Yo digo, entonces son cosas importantes y son partes del primer mandamiento, ¿no es cierto, padre Joaquín? Que a veces uno no lo valoriza. Son cosas gratis, que están al alcance de todo el mundo, ser amable, ser respetuoso, y a veces uno pasa por la vida sin valorizar eso, y que a mí me llama tanto la atención que la gente recuerde esas cositas y lo repitan y que lo tengan tan grabados, y están varios testimonios que son muy lindos. Y por ejemplo, de un amigo de un hermano mío que vivía abajo, que ahora es sacerdote, el padre Miguel, decía que siempre lo veía porque subían y bajaban, estaban siempre juntos mi hermano y dice que el 95% de las veces lo vio sonriente. 95%. Sí, además hacíamos pool, o sea que los llevaba al colegio, mi padre, y siempre estaba sonriente. Dice, bueno, no cuesta nada estar sonriente, pero se nota que no es tan común, porque si a la gente le llamaba la atención eso, y que lo recuerden, porque el mandato que nos habían dado era no preguntarle a los testimoniantes nada que sea ningún adjetivo calificativo. Eso nos dijo el primer postulador. Episodios de virtudes cristianas. Y la gente en el acto veía el episodio de virtudes cristianas de ser sonriente, ¿no? Entonces nosotros sabemos, porque él lo dejó registrado, que todas esas actitudes que estamos destacando, de su alegría, de su atención al otro, no era una casualidad, era un propósito. Es decir, él era una persona que se propuso ser bueno, se propuso ser santo en el buen sentido. Yo creo que nunca se imaginó una causa de canonización. Yo creo que él se propuso vivir la santidad. Y se lo propuso desde una profundidad teológica muy grande, un hombre que no solamente que iba a misa todos los días, o cuando contaba su vida de fe en todo caso, pero que además tenía una dedicación, se dedicaba a rumiar la palabra de Dios, y ahí encontraba la inspiración y todo el tiempo lo que decía, bueno, yo tengo que hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios me pide? Dios me pide que yo sea menos impulsivo, que yo sea más amable, que sea más acogedor con la gente. Y él lo hacía, me propongo hacerlo, y yo lo hacía, y le salió bien, ¿no es cierto? Pero no es que las cosas pasan de casualidad, pasan porque había una decisión de hacer la voluntad de Dios, en las pequeñas cosas. Un gran trabajo de su naturaleza humana y también la gracia de Dios que lo acompañaba, ¿no? Y pensaba en esto, Sara, ¿no? Que él también tuvo
es más, en algún video lo vi, que su experiencia de conversión viene leyendo un manual de doctrina social de la Iglesia, ¿no? ¿Qué habrá encontrado ahí? ¿Qué lo habrá inspirado, ¿no? Para que justamente eso que iba leyendo en tiempos, como decía Juan antes, ¿no? Preconciliares, donde todavía el magisterio en cuanto a la sistematización no era abundante, después viene una época de muchos documentos y demás, que lo lleva a integrar la fe a la vida, pero la vida concreta, ¿no? De su trabajo, de su realidad social, familiar. ¿Qué nos podés contar de esa experiencia de conversión? Sí, alguien me dijo, ahora no recuerdo quién, porque ya hablé, que es muy importante el paso de la fe de niños a la fe de adultos. La fe de niños es la que uno va recibiendo de su familia, del colegio, pero que es importante hacer un clic y adherir, no sé qué es algo especial, y que era muy importante. Y él lo escribió en su cuaderno, lo escribió muy bien. Por casualidad encontró un folleto, creo que era del cardenal Suar. Estos franceses estaban muy con la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y está el librito en la Biblioteca Central, el que él menciona como que le pegó como un impacto muy grande, y él ahí vio que se encarnaba el tema de la fe y de las virtudes cristianas en el mundo del trabajo, en el mundo laboral y en el mundo... Hay que ver también la época, porque esto era en el año 1938, 39, no me acuerdo bien, o sea que en plena época de la industrialización, época de entre las dos guerras, y había muchos cambios. Antes la gente no trabajaba en las fábricas, o sea, la Iglesia no cristianizaba el mundo de las fábricas porque no existían, se podía decir. Eso había sido a fines del siglo anterior, y era todo como una nueva demanda, y él sintió como un golpe y lo puso por escrito, sí, y sintió como un llamado a eso. Y él estaba en la Marina, bueno, era época de guerra, no se podía salir, porque en época de guerra no puede renunciar un marino. Pero como que se hizo un propósito que en el momento que se termine la guerra, él se iba a dedicar le gustaba el tema de los obreros, de trabajar por los obreros y todo lo que hizo. Después le gustó, se conectó con la gente de la JOC, Juventud Obrera Católica, que en ese momento estaba muy fuerte, y bueno, estoy sintetizando muchísimo, y con el tema de los curas obreros, toda esa época se puede decir que era la preocupación de la Iglesia por cristianizar a esta gente que se había salido, que vivía en urbanizaciones, que no se conocían, que trabajaban muy masivamente, se podía decir, y como que sintió como que había que misionar en ese ambiente, se puede decir. Pero tuvo que esperar hasta que terminara la Segunda Guerra Mundial. El día que terminó la Segunda Guerra Mundial, mandó un telegrama renunciando, sí. Con esta nueva ocasión, ¿no? Se puede decir, sí. Una de las acciones concretas que desarrolló Enrique a nivel legislativo fue la Ley de Asignaciones Familiares, ¿no? De él tuvo un rol muy protagónico. Sí. ¿Te acordás un poquito qué? Bueno, sí, esto es interesante porque hay muchas cosas que se pueden hacer y que no se hacen por lo que dicen un techo de cristal, o por el no te metas, o por pereza, o porque a veces somos negativos y depresivos y nos gusta mucho criticar y decir, pero él vio que faltaba la ley de asignaciones familiares, que el gobierno de Perón había hecho muchas leyes, pero esta no sé por qué no la hizo en ese momento. Ya estábamos en la época de 1959, ¿no? Y justo en la UIA le pidieron que asesore. Él dijo, y él le preocupaba este tema. Decía, no puede ser que un empleado que es soltero tenga un nivel de vida muy superior a uno que está casado, que tiene que hacer frente a muchos gastos.
y ya estaba en varios países el tema de las asignaciones familiares con un fondo compensador, porque decía, no se puede aumentar a todo el mundo porque viene la inflación, pero con un fondo compensador. Y bueno, entonces lo que él hizo, se puede decir, es el diálogo, hablar, ponerse de acuerdo con la parte privada, con la parte política, con todo, ponerse de acuerdo, y bueno, y salió la ley. Y salió y todavía sigue, sí, o sea que salió la ley, pero el esfuerzo fue el de consensuar, que hay mucha gente que le da como pereza, porque hay que perder el tiempo, tocar el timbre, pedir la entrevista, hablar, explicar, es un lobby, se puede decir, ahora le dicen lobby a eso, ¿no? Pero, y salió y fue muy exitoso y los empresarios estaban contentos y todo. Él decía, una persona que da un ciudadano a un país tiene que ser recompensado de alguna manera, porque es el futuro del país. Ya Argentina tenía una tasa de natalidad baja, se podía decir, entonces y funcionó muy bien, pero el secreto fue el tema del consenso, que todos decían, creo que acá había gente que había estudiado en la Universidad Católica el tema de esto, pero había que hacer todo ese trabajito constructivo de ponerse de acuerdo a la gente, sentarla y que firmen. Y se consiguió hacer, sí. Bueno, él fue fundador, cofundador, no sé, decíamos, la Universidad Católica, el movimiento familiar cristiano que integró, la Juventud Obrera Católica, hizo varias obras en relación al tema de la cultura, la Casa del Libro, ¿no? ACDE, bueno, tantas obras, hasta con los monjes trapenses, ¿no? Tuvo una iniciativa de ayudarlos en su emprendimiento y demás. ¿Cuál fue, de alguna manera, vos desde este lugar de hija, desde lo que lo conocías, este espíritu de no solamente recibir una inspiración, sino además de concretarla? ¿Qué era lo que lo motivaba? ¿Cómo llevaba adelante él todas estas iniciativas? Sí. Y tantas, ¿no? Y en tan poco tiempo. Pienso que tenía mucha presencia de Dios. Yo me daba cuenta que tenía mucha presencia de Dios porque de golpe decía, gracias Dios mío. Él decía muchas jaculatorias, pequeñas jaculatorias. Y la que le gustaba muchísimo era que sea lo que Dios quiera, que sea lo que Dios quiera, que sea lo que Dios quiera. Y se nota que le ponían la pelota delante del pie y él pateaba, porque si no, no hay explicación de todas las cosas, las actividades que estaba, y él siempre, él venía a comer con nosotros, o sea, no es que estaba muchas horas afuera. Hay 2 o 3 testimonios que decían, no puedo porque tengo un compromiso muy importante, y era que tenía que comer con su familia, ¿no es cierto? Pero yo pienso eso que él decía, que sea como Dios quiera, no sé si es una jaculatoria de algún santo o algo, no sé dónde la habría sacado él, sí, porque él repetía ejaculatorias de otros anteriores santos, ¿no? Y como que lo iban llevando de un pelito, digo yo, por ejemplo, el trapense que vino acá, que se llama Brother Leo, no hablaba castellano. Uh-huh. Entonces, no sé, alguien le dijo que él hablaba inglés, y entonces lo acompañaba para hacerle de traductor, o sea, un empresario que hacía de traductor, sí. Y tenía que, y bueno, estaba entre los 10 que fueron, o sea, hacía pequeñas cositas, no es tan wow hacer de traductor a un sacerdote, se puede decir, ¿no? Que no hablaba castellano o lo que sea, pero hacía todo y se daba tiempo. No sé qué explicación tendría, pero lo hacía y está todo por escrito, ¿no es cierto? O sea, estaba atento y lo que se necesitaba avanzaba y concretaba. Dios le pedía en ese momento y lo podía hacer. A veces uno se complica demasiado, digo yo, ¿no? Pero esa actitud, pero no tengo una explicación, pero sí. No. Si Enrique nos tuviera que decir algo, digamos, a nosotros, a los argentinos, a los laicos, a nuestro pueblo, ¿qué pensás que nos podría estar diciendo hoy? Una persona muy optimista, varios empleados de la empresa, decía que no criticaba, estaba atento a los errores porque había siempre cosas que ajustar, pedía informes cuando las cosas andaban mal, pero no era para retar a nadie ni para,
sino para que resolver las cosas, para que funcionen las máquinas bien, porque eran máquinas bastante complejas y complicadas. Era muy positivo, sí, muy constructivo, se puede decir, en toda su actitud. Y a veces veo que hay como una epidemia de depresiva, se puede decir, que como que esto no se puede, y entonces ya uno ya ni intenta lo que cree imposible, se puede decir, ¿no es cierto? Él era muy optimista y varias personas remarcaron eso es lo que quiero destacar, y le tocó tiempos difíciles. Por ejemplo, en la época de Frondizi hubo como 30 golpes militares, no sé cuántas huelgas nacionales. Él trabajaba igual. Todos dicen, bueno, no trabajo, hay golpe militar, no trabajo. Él trabajaba igual, hacía todo igual. No se frenaba con las cosas, y eran cosas bastante grosas, porque uno no sabía un golpe militar en qué iba a terminar. Podía terminar como lo que está pasando en Chile ahora, y entonces ahí la gente, él seguía lo que él podía, no bajaba los brazos. Bueno, no sé si está claro, sí. O sea, no le tocaron tiempos tranquilos, ¿no? Y le tocaron tiempos siempre muy moviditos, pero él seguía su camino con mucha esperanza, sí. Bueno, ahora tenemos unos minutos para abrir un poquito el diálogo, las preguntas, algún comentario, algún testimonio que quieran hacer. Conozco bastante la historia esta, la he vivido mucho. Yo le diría 3 o 4 cosas que me anoté para complementar lo que han dicho todos ustedes. Él rezaba mucho y eso era fundamental. La droga de él de la mañana y de la reunión y de la reunión del directorio era rezar antes. En el auto, cuando iba a negociar cosas difíciles, la gente que lo acompañaba, este loco se pone a rezar, estamos con una reunión terrible y él se pone a rezar. No tenía vergüenza de nada, rezaba. Pero hacía una suerte de elevación espiritual, yo creo que es así, que a lo mejor uno no percibe, porque eso del aro, del santo, no es que se vea, pero Enrique evidentemente era distinto. Y cambiando el ángulo, pero terminando con lo que ustedes dijeron, en el primer video que se sacó hace tiempo, el primero de todos, se decía al final de todo, cuando él muere, la escena final, había alcanzado algo que él siempre avisionó, que era hacer felices a los demás. Yo creo que eso resume una vida con un inicio y un tránsito hacia cuál es el destino que tengo en mi vida, hacer felices a los demás. Los momentos de enfermedad y de muerte son descriptivos del mundo interior de una persona, ¿no? Porque ahí uno está ante lo esencial y ante el gran misterio. ¿Él cómo vivió esos 5 años desde la declaración del cáncer hasta su muerte, y con una familia tan numerosa y con hijos pequeños, ¿no? Él cómo expresaba, si vos escuchaste que le dijera algo a tu madre o a ustedes, cómo vivía él ese tránsito, ¿no? Hay un librito de la Virgen que está ahí, y lo escribió cuando él estaba muy enfermo, no lo pudo terminar. Él tenía al lado de su mesita de luz un montón de libros sobre la Virgen, se notaba que él pensaba agregar algunas frases para completarlo y no llegó a hacerlo, pero yo cada vez que lo leo, de la Virgen al pie de la cruz y de la resurrección, como que me emociono, y lo he leído como 100 veces a ese librito, me vuelvo a emocionar, porque no sé qué algo me transmite de lo que él vivía. Él estaba, se puede decir, en la cruz, pero él estaba absolutamente convencido de que se iba a ir al cielo con la Virgen. O sea, tenía mucha paz, ¿no es cierto? Mucha paz, sí. Y mucha entrega y confianza en la providencia, porque tenía 41 años, mi madre de 41 años, 9 hijos, no sé. Realmente tenía confianza en la providencia. Sí, yo puse en mi testimonio una anécdota, sí,
Claro, uno se acuerda de cosas, pero no todas, pero de golpe ¡blup! Sale una burbuja y uno ve una pequeña peliculita, ¿no? Ya no podía ni comer solo, estaba acostado y tenía que comer medio como una papilla. Y yo no sé qué hice, era adolescente, los adolescentes son medio torpes, y tiré toda la comida arriba de él. Y él estaba operado, él estaba totalmente, ya lo habían operado, porque en esa época se creía que el cáncer había que operarlo. Ahora ya no se opera más, pero entonces estaba bastante cocido, se puede decir. Ay, yo no lo podía creer, la torpeza mía, no lo podía creer. No lo podía creer porque era toda una cosa, un engrudo, ¿no? Una cosa horrible. Y él hizo un gesto como de impaciencia, porque había que después limpiarlo, ¿no? Un pequeño gesto. Bueno, toda la ceremonia de cambiar las sábanas, todo el desastre, qué sé yo, y yo, pero espantada de mi torpeza, se podía decir, y de todo el desastre, no sé, me sentía muy mal, se podía decir, ¿no? Y él, cuando ya se fue, se cambió todo, se arregló todo, estaba ahí tranquilo y me dijo, lo que más cuesta es depender de los demás. En vez de insultarme, claro, porque él ni siquiera se podía cambiar, ¿no? Bueno, había acá un médico, ¿no? Él estaba incómodo de haber tenido que incomodar a todos los demás, no sé qué. O sea, en vez de estar enojado conmigo, estaba él pensando que le costaba a él, realmente increíble, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? Ah, sí. Él realmente se puede decir que no era de un ambiente muy piadoso, que digamos, y nosotros convivíamos con todos nuestros familiares que no eran muy piadosos, que digamos. Por ejemplo, mi abuelo materno vivía en el 4º piso y nosotros en el 3º, y había una escalera que, bueno, después se corrió la escalera. Y mis 2 abuelos eran bastante militantes agnósticos, ¿no? O sea, eran bravos, ¿no? Y no muy respetuosos de sus hijos, porque no. Entonces, yo me acuerdo que nos decían barbaridades, pero este es San Antonio, no sabe si se pierde algo, San Antonio, ese tipo de comentarios así, ¿no? Y mi padre nos blindaba, se podía decir. ¿De qué manera? Porque nosotros estábamos muy pegados con toda la familia, y había mucho cariño. Todos los días rezábamos para que se convierta, mi abuelo materno, para que se convierta. Entonces, cada vez que nos decían alguna maldad, yo pensaba, qué equivocado está mi abuelo, qué equivocado. Voy a rezar más para que se convierta, ¿no? Pero mi papá estaba muy preocupado por su papá. Lo quería muchísimo, qué sé yo, y bueno, y yo veía que siempre rezaba muchísimo para que se convierta su papá, ¿no? Entonces, y mi abuelo, ningún interés en convertirse, se podía decir, sí, entonces, pero bueno, entonces él se podía decir, y este abuelo, el papá de mi abuelo paterno, o sea, el papá de él, no sé, tendría fe en la Virgen de Lourdes, porque insistía que los médicos no, que Lourdes sí, o sea, esas cosas raras de antes, ¿no? O sea, que se decía agnóstico, pero que creía en la Virgen de Lourdes. Entonces mi pobre papá enfermo y todo, él insistía que vaya a Lourdes. Y, ¿cómo se llama? Y él decía, no, demos la plata para otra obra, decía él. Y mi abuelo decía, no, quiero que vaya a Lourdes, Entonces mi papá dijo, bueno, voy a ir a Lourdes y voy a ofrecer, pero lo que quiero es que todo esto por la conversión de mi papá. Él quería la conversión de su papá. Y bueno, fueron a Lourdes, no se curó. Pero el papá sí se convirtió y comulgó con él, se confesó, porque además estaba mal casado, tenía una situación irregular, se quiso casar después por la iglesia, todo, no sé, todo. Entonces papá hizo un telegrama a otro tío mío. La Virgen de Lourdes hizo el milagro, mi papá... no sé qué, los sacramentos, tomó todos los sacramentos, no me acuerdo cómo era la palabra. Entonces él estaba feliz. O sea, eso era impresionante. Estaba con gente que no pensaba como él, y él, en vez de enojarse, insultarlos o lo que sea, quería
convertirlos, pero no a través de la discusión, sino a través de la oración, como dijo él. Sí, él rezaba y todos sus parientes terminaron con todos los sacramentos, con todos, no sé qué hizo, pero todos se confesaron, comulgaron. O sea, hay que insistir, como Santa Mónica, que insistía que su hijo se convirtiera. Lo que quería decirles, además de preguntarles, pensaba si Enrique siempre creyó en la providencia. Hoy, sin lugar a dudas, para nosotros como Clades, esto es un momento de providencia, ¿no? En este momento de dolor del país y con la tarea que hemos elegido de ofrecer a nuestra sociedad la luz de la doctrina social de la Iglesia, este momento histórico que prepara un momento, sin lugar a dudas, ciudadano tan importante como el que vamos a vivir, la presencia, me permito decir la presencia de Enrique a través de ustedes entre nosotros, es un aliciente y ojalá lo podamos expresar así como una esperanza. Sobre todo, y aquí venía mi pregunta, que era la voluntad, pensaba en Asís, en el próximo Asís del 2020, donde Papa Francisco llama, y porque llama a pensar una economía distinta, llama a los jóvenes a que lo ayuden a pensar una economía que responda a esos valores que desde el Evangelio Jesús nos propone. Pero no para una iglesia, no está pensando en la iglesia, está pensando en la humanidad, está pensando, como lo hacía Enrique, en cambiar la sociedad. Y esto en el magisterio de Papa Francisco es indudable, ¿no es cierto? Su gran preocupación por la casa de todos, por el lugar de la convivencia, por el espacio de la esperanza para las futuras generaciones, ¿no? Y yo sentía, pero me gustaría saber mucho más, por qué esta visión. Enrique pudo haber vivido de los bienes que, me permito decir, una lógica capitalista le permitiría disfrutar. Y sin embargo, él hizo opciones muy diferentes, ¿no? Que no era el alejarse de los bienes, sino el utilizarlos de otro modo. Y me parece que lo necesitamos como argentinos. Necesitamos pensarnos y pensar nuestra vida. Yo también soy esposa de un empresario y siento que el inmenso desafío es convivir con los bienes pensándolos de otra manera, ¿no? Y si ustedes nos quisieran ofrecer algo en este sentido, me parece que nos puede ayudar mucho a estar a la altura de lo que Papa Francisco, llamando a los jóvenes, está esperando. Y que me parece que Enrique estaría feliz de saber qué está sucediendo, ¿verdad? Creo que es una muy buena síntesis. Y lo que estaba pensando recién mientras ella hablaba es, Enrique murió a los 41 años y las cosas que hizo, las hizo cuando tenía 30. Es lo que hoy decimos un joven. Uno lo ve ahí medio peladito y dice, no, era un señor grande. No, era un joven, digo. Es una inspiración para los jóvenes también, ¿no? Así que ahí está la respuesta a lo que el Papa está buscando. Bueno, él marcaba mucho el tema de comunidad de vida, ¿no? Ahí hemos visto algunas frases como que tuvo muchos choques, se puede decir, porque la empresa donde él estaba, la mayoría accionaria era de algunos americanos y había algunos como que antes le decían Chicago Boys, o sea que se consideraba que el único fin de las empresas eran las ganancias económicas. Y él ahí dice, no, las ganancias económicas por supuesto que sí, porque si no la empresa se quiebra y cierra. Pero también hay otras cosas que también valen mucho, que es el tema que lo marcaba mucho Carlos Custer, que fue embajador argentino ante el Vaticano, que él decía que era una comunidad de vida. Él usaba la palabra comunidad de vida hace 60 años, se puede decir, y muchos marcaban eso, como que era porque él había sido marino. Y entonces los marinos es una profesión de las más antiguas
del planeta, se puede decir, y los apóstoles eran marinos porque también andaban en barco, se puede decir. Y los marinos parece que tienen muy, muy, muy metidos en su cabeza que el barco se puede hundir y que todo depende de cada uno. Bueno, a la iglesia también le dicen que es como una barca, ¿no es cierto? O sea, todos dependen de todos. Uno que hace una macana y se van todos a pique. Entonces él veía como la empresa como un barco que todos tenían su pequeña responsabilidad de esa comunidad. O sea, no es que era así blandengue ni nada, ¿no? Sino que quería las cosas bien hechas y hacía bien hechas, pero tenía esa mística de la comunidad de vida, que estamos viendo una comunidad, bueno, como en una familia también, todos tienen que poner el hombro, sacar las cosas adelante, y eso lo tenía muy metido, y que había otras ganancias que eran el bienestar de la gente, que valían muchísimo, y había uno, Fernández Muján, ahí, que fue un especialista en recursos humanos, que dice que todo lo que él decía y lo que él hacía, después de 30 años después, lo descubrieron que era importantísimo para la productividad, que haya buen ambiente, que no se maten, que tengan así un espíritu constructivo, no hostil entre la gente que está trabajando, y que la productividad se duplica si hay una buena onda, si hay respeto, si hay así estas tensiones, qué sé yo, las cosas no funcionan, es imposible que funcionen. Y que todo esto ahora está muy trillado, pero que en ese momento no, era la empresa, el único objetivo de una empresa era que las ganancias económicas. Y se olvidaban todo lo demás, todo lo humano de la comunidad de vida. No sé si estoy contestando, pero él lo veía muy claro y lo transmitía. Los obreros, tenía un vínculo personal, sí, a tal punto que estaba atento a sus necesidades, sí, compartía sus bienes, no hizo realidad este principio, los destinos universal de los bienes, sí, ¿no? Del compartir, de considerarse que lo que recibía no era simplemente para él, sino que también era algo, sí, que Dios le daba para compartir, ¿no? Teniéndolo todo, se entregó y vivió este espíritu evangélico, ¿no? Uno le puede poner el nombre que quiera, pero el punto es que los bienes en sí mismos no son malos. Es malo cuando uno queda muy apegado y lo único que quiere es tener bienes. Y en el caso que uno tenga el privilegio de tenerlos, que no pueda compartirlos. O sea, para mí esa es la parte mala del capitalismo, pero lograr que una empresa sea productiva, que genere riqueza, que esa riqueza brinde trabajo, brinde desarrollo, brinde salud, brinde educación, y lo voy a repetir 1500 veces porque personalmente lo creo, y en ACDE también compartimos esto, y lo compartimos porque Enrique también lo vivía, no es que lo inventamos nosotros, la doctrina social lo dice de 1500 maneras distintas. Entonces, los bienes en sí no son malos, lo malo es cuando uno tiene como único objetivo obtenerlos, y en el caso que tengamos la suerte, la gracia, yo creo que muchos de nosotros somos afortunados, no podamos reconocerlo y no podamos compartir, ¿no? Esta famosa parábola o el dicho de que es más difícil que un camello pase por el ojo de una aguja a que alguien rico llegue al cielo, no es porque esté mal ser rico, sino porque el rico... Yo me considero rica en muchas cosas, en afectos, en capacidades, en recursos. Los que somos ricos tenemos mucha más obligación de compartirlos y de repartir nuestros recursos. Entonces, creo que esa es una parte fundamental de lo que tenemos que compartir. Bueno, muchas gracias a los cuatro por traernos la persona de Enrique, poder compartir en esta tarde de hoy y que podamos, los que estamos aquí presentes, quizás llevarnos esa sonrisa que está ahí en el póster y ir, bueno, predicando en nuestro metro cuadrado, tanto de la familia como del trabajo cotidiano. Para finalizar, en el marco de esta jornada, y como les comenté al principio, este año la universidad llevó adelante el 4º concurso de proyectos solidarios Enrique Yo. Nos pareció importante aprovechar este momento para premiar a los 2 proyectos ganadores denominados Hogares Solares y Huertas de Todos. Ambos proyectos fueron presentados por alumnos de la Universidad de la sede de Rosario. Hogares Solares consiste en la construcción de termotanques sustentables que funcionan a base de energía solar, utilizando principalmente material reciclado.
como botellas de PET, latas de aluminio, tetrabric, entre otros, que representan el 70% del producto final que elaboran. Busca brindar una solución a la imposibilidad de acceder a servicios públicos como el gas que dificultan mejores condiciones de vida. La materialización de esta idea se está realizando con la participación de los alumnos de la Escuela de Educación Técnica Particular de San Francisquito de la ciudad de Rosario, quienes están aprendiendo la técnica para luego expandirla en el barrio. Este barrio San Francisquito es uno de los barrios, es el barrio que la sede de Rosario está trabajando como parte del proyecto de compromiso social de la universidad. El otro proyecto ganador fue Huerta de Todos, un derecho individual de responsabilidad colectiva. El objetivo es promover la producción de alimentos agroecológicos por parte de los adultos mayores de este barrio San Francisquito, para que puedan descubrir en el armado de una huerta comunitaria y en la agricultura urbana una mejora en su nutrición económica. Asimismo, se espera generar un espacio de encuentro donde podrán vincularse con el cuidado de la casa común, con sus pares y obtener beneficios tanto para su salud física como cognitiva. El espacio para el desarrollo de la huerta se llama Casa de Todos. Invitamos ahora a Victoria Guasone y a Sara Sacnún por Huerta de Todos, y a Milton Tabuso y a Cecilia Coaglino por Hogares Solares, para que nos cuenten brevemente en qué estado está cada uno de los proyectos, a ver si podemos hacer la entrega de los premios correspondientes. La verdad que estamos muy agradecidos por todo lo que ha sucedido en este año, en este gran concurso que participamos y que lo pudimos concretar. A ver, para contextualizar un poco lo que ya estuvieron comentando recién, nosotros aquí somos dos personas, pero en realidad es un grupo de 15 chicos que en realidad somos del mismo curso. Nosotros estamos estudiando la carrera de Ingeniería Ambiental, estamos en el último año, en el 5º año, y la verdad es que este proyecto revolucionó el campus Rosario debido a la repercusión. Nuestro entorno cercano se ha masivizado la propuesta. La verdad que nosotros estamos muy contentos de cómo fue sucediendo todo. Un poco cómo surgió, en qué etapa estamos y hacia dónde vamos. Esto surgió, cuando conocimos la propuesta, nosotros ya estábamos pensando, si bien no conocíamos el concurso, cuando lo supimos, nos metimos de lleno, para la construcción de estos termotanques solares a base del 70% de los materiales reciclados. Al principio, como una importancia ambiental, ¿no?, de poder reutilizar estos materiales. Hoy no voy a contar cómo se construye ni cómo funciona, pero realmente es eso, es un termotanque solar en el cual utilizamos botellas, tetrabricks, latas de aluminio, telgopor, diferentes materiales que corresponden al 70% de este aparato. ¿Qué es lo que hace? Nos brinda agua caliente en un contexto social en donde el barrio es vulnerable a esta necesidad que nosotros encontramos en el barrio, en donde vimos que directamente hay muchas casas que no tienen agua caliente. Nosotros la verdad que lo damos por sentado que cada uno tiene agua caliente, pero en estos hogares es difícil. Bueno, la construcción la realizamos con chicos de 14, 15 años que recién estaban arrancando la secundaria en esta escuela técnica, y nosotros aprendimos a cómo construirlo, ellos a cómo maniobrar lo que nosotros queríamos contarles. La verdad que el objetivo, más que de la construcción y de verificar de que funciona, que nos da agua caliente este termotanque solar, era la expansión de la técnica, de generar un vínculo con los chicos, con las familias luego, ¿no?, para que ellos en sus
hogares lo puedan replicar. Esa era la convicción que nosotros teníamos para con el proyecto. Entender un poco que este proyecto es de triple impacto, ¿no? Económico, porque estamos posibilitando que tengan agua caliente gratis, sin que no tengan que comprar garrafas o un termotanque eléctrico, ¿no? Que genere energía. Ya dije económico. Vamos por la parte ambiental y concluyo con lo social, que me parece que es lo más importante de todo. Ambiental por el simple hecho de que los chicos, le doy un ejemplo, han traído sus botellas de la casa que ellos pensaban que eran residuos. Ellos de otra manera lo hubiesen quemado en el barrio, porque es muy, muy común la técnica, porque no tienen otra alternativa, y va a formar parte de un aparato, un prototipo que nosotros diseñamos. En realidad la técnica ya se conoce, nosotros simplemente la replicamos, pero en la ciudad de Rosario era inédito, no se hacía. Se hacen estos termotanques aquí en Pilar, cerca de aquí. Bueno, y por último, y no menos importante, la parte social, que es el gran pilar por la cual nosotros nos terminamos quedando del proyecto, debido a la comunidad que hemos creado con los chicos. Nos hemos aprendido sus nombres para poder interactuar con ellos. La realidad de cada uno de ellos es muy complicada, y que realmente tengan un tiempo que se concentren en la fabricación de este termotanque solar, la verdad que fue impagable. Me gustaría hacer una reflexión sobre lo que hablábamos hoy, sobre el cuidado de la casa común, lo que decía el Papa Francisco. Sí, si se me permite, creo que es importante, como estudiantes de Ingeniería Ambiental y de esta casa de estudios, entender nuestra responsabilidad, así como lo dice la encíclica del Laudato Si, el cuidado de la casa común. Nosotros acá estamos hablando de un proyecto de triple impacto, y es importante al concepto de la justicia social incluirle hoy en día la justicia climática. Yo escuchaba anteriormente hablar de Enrique Yo, que precisamente es un ejemplo en escuchar las necesidades de la sociedad de su época, en ese momento donde se estaban potenciando los derechos de la segunda generación, los derechos colectivos, y hoy en día nosotros como sociedad contemporánea y como nuevas generaciones estamos atravesando los derechos de la tercera generación, que son los derechos ambientales. Entonces, en ese sentido es importante entender que aquellos que están en situaciones de mayor vulnerabilidad y que menos han contribuido a la crisis climática serán los que más rápido sufran sus efectos. Entonces, la cuestión ambiental indefectiblemente es una cuestión social. Nosotros como futuros ingenieros ambientales queremos poder apropiarnos de este concepto y ejercer nuestra profesión desde un lugar de ética y de compromiso social. Nosotros somos del proyecto Huerta de Todos, como dijo Milton, somos todos compañeros, así que también encontramos en estos proyectos el placer de poder compartir juntos una experiencia como curso, de participar en proyectos en el mismo barrio y, bueno, intercambiando saberes y experiencias, así que eso fue muy gratificante y, bueno, y también agradecer a todos nuestros compañeros que hoy no pudieron asistir, pero somos un equipo de casi 30 personas entre los dos grupos. Con respecto al proyecto Huerta de Todos, surgió como la idea de trabajar esto de lo que es la agricultura urbana, la importancia de una alimentación saludable, libre de agroquímicos, en espacios reducidos, y la verdad es que nos encontramos con un desafío muy grande, teniendo en cuenta que uno cuando viene del ámbito académico por ahí cree
que el proyecto tiene muchas expectativas y es súper riguroso, muy técnico, ciertas cuestiones, y uno se da cuenta que lo tiene que adaptar a las necesidades de un barrio, que tiene sus características, con sus diferentes características del barrio y del grupo etario, con distintas necesidades. Entonces eso fue el primer desafío, cómo vincularnos con la gente del barrio, porque la idea es que este proyecto sea del barrio. Era una huerta comunitaria que, si bien nosotros íbamos a dejar armada y acondicionada para que ellos puedan hacer uso de las verduras, para mejorar, como decían hoy Juan Cruz, y mejorar su economía, su nutrición, también que sea un proyecto para ellos, que se sientan parte del mismo. Y la verdad que fue un desafío muy grande, porque nos encontramos con algunas dificultades del terreno, tuvimos que hacer todo un recondicionamiento que no teníamos en cuenta, pero nos pusimos como el desafío de trabajarlo en equipo, y sobre todo vinculando a la gente del barrio, haciéndose partícipe. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que las personas se sumaban de esa manera, invitándolos desde el principio, no dejándole la huerta ya armada, diciéndoles, bueno, esto es de ustedes, sino que es un proceso colectivo y con el barrio, y eso fue fundamental. Así que bueno, ahora estamos con la etapa de la implementación de la huerta. La idea es también trabajar con materiales reutilizados para delimitar los canteros, y también les quisimos sumar esta mirada de incorporar a las empresas del barrio, así que nos propusimos contactar a algunos empresarios para pedirles que nos donen los pallets y ciertos materiales para trabajar con esta idea de que sean materiales reutilizados, y a su vez también fortalecer los vínculos con el sector empresarial en el barrio, que es sumamente importante, y más que con la facultad también forman parte de un equipo intersectorial que busca esto. Así que bueno, y volviendo a la reflexión que decían mis compañeros, a nosotros por ahí inicialmente empezamos con esta iniciativa desde una perspectiva ambiental, pero va más allá mucho más allá de eso. Es una cuestión social, en el sentido de que realmente estamos convencidos que no hay una conciencia ambiental si no va acompañada de una justicia social, porque hoy no se habla de crisis ambientales, sino de crisis socioambientales, y los que más se ven afectados son los más vulnerables. O hablamos de grupos de personas que no acceden a una alimentación saludable o que no cuentan con agua caliente para poder bañarse, y estamos hablando de una distancia de 10 cuadras de la facultad. Y nosotros decimos, de este lado de por ahí Avenida Pellegrini, todos tenemos agua caliente, todos tenemos gas, todos tenemos una gestión de residuos por ahí, ¿dónde disponer los residuos? A 10 cuadras de la facultad ya no. Encontrar otra situación, otro mundo, entonces uno no puede pretender venir con sus ideas, ideas académicas a vallazar el lugar, sino que tiene que respetar el lugar, entender y ver que las problemáticas locales y globales afectan personas, no son solo números y estadísticas. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar acá, gracias Sara, y un agradecimiento a todos los chicos que formamos este equipo, y bueno, y al equipo de Compromiso Social por este premio. Muchas gracias a los cuatro. También me sumo a agradecer a los docentes que los acompañan, ¿no? Porque también forman un equipo académico, que es un poco la propuesta de la universidad, ¿no? En sus distintas facultades, generar este tipo de proyectos como parte formativa de sus alumnos. Y me parece que es un lindo cierre para la jornada de Enrique Yo, ¿no? Me parece que fue así, que felicitaciones a los cuatro y a los 20 y pico y 30 que están atrás. La verdad es que no queremos que esto quede en lo que hicimos este año y ya. La verdad es que nosotros, si bien estamos en el último año de la carrera, queremos apuntar a que los chicos de cuarto o tercer año se sumen a estas iniciativas como parte de una propuesta de cátedra, ¿no? Porque esto surgió ¿no? con este contexto tan claro. La cuestión es que nosotros del grupo nuestro, que terminamos de construir este primer prototipo, queremos que se siga haciendo, también con donaciones y seguir adelante, y que no se pierda en simplemente este lindo premio, este mimo que recibimos en este momento, sino de que continúen. Felicitaciones.